¿Cuántos quieren recibir el alimento? Alimento espiritual de parte de Dios. Yo quiero recibir ese alimento porque para mí también es un alimento espiritual. El leer su palabra, el dar su palabra, porque la palabra de Dios es vida, dice la Biblia. Es vida para mis huesos. Así dice la palabra. Es vida, es lo que me da vida la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es tan importante que le renueva, que le da vida, que le levanta. Imagínese si esos personajes que llenan auditorios y que dan conferencias y que dan motivaciones, con unas palabras les levanta el ánimo, ¿no es cierto? Cuanto más la palabra de Dios, mis hermanos, es vida para mis huesos, para mi cuerpo, para mi ser. Es vida, mis amados hermanos. Por eso cuando venimos aquí, venimos a recibir de Dios lo que Él quiere darnos y a escuchar lo que Él quiere decirnos. Es importante, mis hermanos, que abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, ¿qué quieres decirme en esta mañana? Nunca pensemos: no, esa palabra no es para mí, es para el hermano. Siempre Dios quiere decirle algo, siempre Dios quiere decirle: hijo, hija, necesitas esto, tienes que hacer esto, necesitas corregir esto. Siempre Dios le va a decir, porque Dios quiere lo mejor para usted. Él es nuestro papá. Abba Padre. ¿Qué quiere un papá para su hijo? Lo mejor. Y si él tiene que decirle algo, le va a decir, hijo, necesito que hagas así. Y le habla por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces vamos a entrar en el tema de esta mañana especial. Y el tema de esta mañana: Dios también dice que no. ¿Sí sabía eso? Dios no dice todo sí. No quiere decir que porque oro, que porque estoy andando en la voluntad de Dios, todo me va a decir sí. Hay ocasiones en la vida que Dios va a decir no. Por más que usted se pare de cabeza, por más que usted llore. ¿Se ha visto a los niños chiquitos cuando quieren algo? Una golosina, un chupete, ¿cómo lloran? Unos más malcriados que otros. Unos solo lloran, otros un poquito más, ya, como que gritan. Otros un poquito más, ya como que se van al piso. Y así nosotros también queremos a veces las cosas. Queremos que nos hagan a nuestra manera. Y si es en mi tiempo, yo quiero que se cumpla en mi tiempo, porque ahorita necesito, ahorita quiero. Pero muchas veces Dios va a decir no. ¿Saben por qué? Porque Él conoce el pasado, el presente y también conoce el futuro, lo que va a pasar. Si Él le da lo que usted está pidiendo, Él le dice no, porque Él ya conoce lo que va a acontecer. ¿Sí sabe eso? Entonces, por eso Dios también sabe decir no. Cuando usted dice sí, Él a veces dice no. Pero no tiene nada de malo, Señor. Dios le dice no. Pero, Señor, quiero hacer bien las cosas, quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Dios le va a decir no. Muchas cosas, aunque parezcan buenas, Dios va a decir no. Para esto vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Deuteronomio, capítulo 3. Uno de los libros del Pentateuco, de la Torá, que le llaman. 3:23. Deuteronomio, capítulo 3, versículos 23 al 27. Y aquí está hablando una historia de Moisés que no iba a entrar. Imagínense esa tremenda noticia que recibe Moisés. No iba a entrar a la tierra prometida. Imagínense la tierra prometida tan esperada y anhelada por el pueblo de Israel. Y uno de los principales
hombres patriarcas del pueblo de Israel, no iba a entrar a la mejor tierra, a la tierra, porque Dios dijo no. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 3, capítulo 3, versículos 23 al 27. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en aquel tiempo oré a Jehová y le dije: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo: basta, no me habléis más, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Amén. Esto es palabra de Dios. Miren, mis hermanos, aquí estamos viendo qué estaba diciendo ahí Dios. No vas a pasar el Jordán. De ahí, del Jordán para allá, ¿qué había? La tierra prometida. ¿Quién no querría entrar a esa tierra? Si era donde fluye leche y miel, donde era una bendición, un paraíso. ¿Quién no quisiera pasar ahí? ¿Creen que Moisés no quería pasar ahí con todo su corazón? ¿Creen que Moisés no anhelaba estar en la casa, ahí en la tierra? ¿Era algo malo? Anhelar estar en el lugar donde Dios tenía preparado, querer estar allá, ir para allá, ¿era algo malo? Pero Dios dijo no, mis hermanos. Dios dijo no. En estos textos podemos ver el momento en el cual Moisés oró a Dios pidiendo que le permitiera entrar a la tierra prometida. Pues estaban a punto de entrar, y Moisés había guiado al pueblo durante ¿cuánto? 40 años por el desierto, mis hermanos. Pero había cometido un error. Escuche. Había cometido un error. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando el Señor le dijo que hablara a la roca, y él la golpeó. Mire un error. El Señor le había ordenado: háblale a la roca, pero él no hizo como Dios le había dicho. ¿Qué hizo? La golpeó para que saliera agua. Y por eso el Señor le dijo que no entraría en la tierra prometida. Y usted dirá: pero y ese error, pero no hizo algo extremadamente malo. Muchas veces nosotros en la vida: pero ¿qué de malo hago? ¿Pero por qué si no estoy haciendo nada malo? Mis hermanos, la obediencia a Dios no es a la manera mía, a la manera suya. Dios le ordenó y le dijo: anda y háblale a la roca. Él fue y la golpeó. A veces Dios nos da una orden, nos da un mandamiento, nos da una directriz y nos dice: anda y haz esto. Pero nosotros vamos y hacemos otra cosa. Y no es nada malo, pero es otra cosa que el Señor no nos mandó a hacer, como lo hizo Moisés. ¿Y qué pasa ahí, mis hermanos? ¿Creen que a Dios le agrada eso? Pero si le estoy haciendo caso. ¿A qué manera le está haciendo caso? A su manera, a su voluntad. Y a eso, mis hermanos, Dios no le agrada. Dios no le agrada, mis hermanos. Pero Moisés sabía que Dios
es misericordioso y por eso le pidió que le permitiera pasar al Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Moisés sabía que Dios era un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Y Moisés estaba convencido de que se acercaría a Dios y le iba a decir: ya, listo, pasa. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, mis hermanos? ¿Cuál fue? Miren, ¿qué le dijo? Sube al monte y mira la tierra, pero no entrarás en ella. No entrará en ella, mis hermanos. Miren, aquí estaba sucediendo algo que impacta a los corazones muchas veces. Y dice: pero Dios, pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Y a veces nos queremos crear ese Dios así, solo de amor, solo de compasión, solo de misericordia. El Dios que se llama fuego consumidor, ese no quiero. Ese no me gusta, no me agrada. Ese Dios que corrige, ese no quiero. Solo quiero el Dios de misericordia, el Dios que me perdona, el Dios que me ama, el Dios que me permite y el Dios que me dice todo sí. Ese Dios quiero yo. La mayoría queremos ese Dios, mis hermanos. Pero llegará el momento en que ese Dios le va a decir a usted: no. No, mis hermanos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a trasladar esta historia a nuestra vida cristiana. Vamos a trasladar esta historia de Moisés a nuestra propia vida cristiana. Cada uno de nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso y misericordioso. Y es por eso que presentamos nuestras peticiones en oración delante de Él, confiando que por su amor y su poder nos concederá lo que pedimos. Pero a veces Dios responderá a nuestras vidas: no, a nuestra petición. Y tenemos que comprender que a pesar de eso Dios nos ama siempre. Yo he escuchado que cuando las personas no se les da lo que piden, no se les da como quieren, no se les da en el tiempo que quieren, que piden, ¿sabe qué dicen las personas? Dios, ¿dónde está? Y ahora Dios no me escucha. Ya Dios no me ama. Ya Dios está lejos de mí. Y ahora Dios, mis hermanos, no quiere decir que Dios no le ama porque Dios le dice no a lo que usted está queriendo y pidiéndole. Dios siempre le va a amar. Aunque Él le diga que no, Dios siempre le va a amar. ¿Sí entendemos eso, mis hermanos? Amén. Ahorita decir amén es fácil, pero en el momento que estamos pasando, cuando Dios dice no, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desesperados. No sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, aunque Dios está ahí. Dios le sigue amando, mis hermanos. Dios no tiene variación. Dios no le ama menos o le ama más. Dios le ama siempre igual, aunque le diga que no. Aunque le diga que no. Entendamos eso, mis hermanos. Podemos decir entonces que cuando la respuesta de Dios es no, también es para nuestra bendición. ¿Sí saben? Cuando la respuesta de Dios es no, también es para nuestra bendición. ¿Por qué decimos que cuando Dios responde no, también es para nuestra bendición? Entonces vamos a ver en esta enseñanza 3 puntos importantes. ¿Por qué decimos eso? Que es para nuestra bendición el que Dios diga no. Uno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos permiten reconocer y aceptar su soberanía. Nos permite conocer y aceptar su soberanía. Dios es soberano. Job, capítulo 9. El libro de Job, capítulo 9. Capítulo 9, versículos
del 11 y 12. Job 9, 11 y 12. Job 9, 11 y 12. Dios es soberano, mis hermanos. Dios es soberano. Job 9, 11 y 12. Dice así la Biblia. La palabra de Dios nos dice así. ¿Lo tenemos? Dice así: Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Pasa junto a mí sin que yo lo advierta. Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Mis amados hermanos, Él es soberano. Tenemos que comprender que Él es el Rey soberano, es decir, que Dios gobierna sobre toda la creación y que su voluntad es definitiva y perfecta. La soberanía de Dios también significa que Él tiene todo el derecho y la autoridad sobre su creación y que sus decisiones siempre son justas y sabias, aunque no siempre comprendamos. A veces todo queremos comprender, pero muchas veces usted dirá en su vida: no comprendo esta situación, porque Dios es soberano en toda su creación, mis hermanos, en toda su creación. Cuando Él nos dice no, tenemos que comprender que aunque no lo comprendamos, es la mejor decisión para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos andando en la voluntad de Dios, cuando decimos ser hijos de Dios, tenemos que comprender que el no también es voluntad de Dios, y Dios va a querer lo mejor para su vida. Pero a veces el no a nosotros no nos agrada, no nos gusta el no, porque yo quería esto, yo quería así de esta manera, yo quería así en este tiempo, yo quería. No nos agrada eso. Cuando viene el no de Dios, ahí sí como que tambaleamos y decimos: ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cómo así no va a ser posible si no estoy pidiendo nada malo? Mis amados hermanos, Dios es soberano. Debemos comprender que Dios es soberano. Y la mejor decisión va a ser la de Dios. Sea sí, y más aún sea no. Esa decisión va a ser perfecta para mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo en mi vida he atravesado unos no del Señor y que me han hecho llorar cuando Dios me dice no, porque yo he querido, pero Dios me ha dicho no. ¿Y sabe qué ha pasado? He sufrido y he llorado, porque yo quería así, como yo quería. ¿Y sabe qué? Dios dice no. Yo me he puesto de cabeza y Dios me ha dicho no. ¿Y sabe qué ha pasado con el transcurrir del tiempo? Me ha demostrado que el no era lo mejor para mi vida. Amén. ¿Y sabe qué he dicho después? Que yo he llorado, he pataleado, le he dicho: Señor, pero ¿por qué no? Si no te estoy pidiendo nada malo, Señor. ¿Sabe qué ha pasado? Me ha hecho ver y decirle: gracias, Dios, porque me dijiste que no. Porque cuando nosotros, mis hermanos, vemos la realidad ya a futuro, ¿usted sabe el futuro? Dios sí lo sabe. Ya cuando estamos en el futuro, que antes, que Dios ya lo vio Dios el futuro, y por eso le dijo no. Por eso a mí me dijo no, ya sabía. Entonces cuando ya estaba en el futuro, ya pasé lo que tenía que pasar. Vi y dije atrás, Dios me dijo que no, pero le doy muchas gracias por haberme dicho que no. Cuando en el momento quería que sea un sí, Dios me dijo no y bloqueó todo. Yo trataba y trataba y trataba, y Dios bloqueaba y bloqueaba y bloqueaba. Bloqueaba, mis hermanos. Y yo quería con ansias, para que me entienda mejor, mis hermanos, le hablo de una partecita pequeña de mi vida.
en cuanto a mi trabajo, se podría decir. A ver, díganme ustedes, mis hermanos. Yo en el año 2010 me estaba graduando de la universidad. En el año 2010 empecé a buscar un trabajo. ¿Ustedes creen que es malo pedir que por favor Dios me diera un trabajo? Díganme ustedes, ¿es absurdo? Yo recién graduado, con mi título, quería un trabajo, quería con todo mi corazón una fuente de empleo, de ingreso. ¿Era malo? ¿Era absurdo? ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¡No! ¿Qué le parece eso? ¿Como algo absurdo o no en el momento? Y yo anhelaba con ansias un trabajo y me iba a una entrevista, después a 2, a 3, después a 10, después a 100, después a 200, a 500 entrevistas, y no se me abrían las puertas. Dígame si no es frustrante. Dígame usted. Y pasaba un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Y no se me abrieron hasta ahora las puertas. Nunca. Porque Dios tenía otros planes para mi vida. ¿Se da cuenta? ¿Quién no lloraría ahí en ese problema y situación? ¿Es lógico o no lógico? ¿Y sabe qué? Yo estudié, pues Señor, pero ¿hasta cuándo yo estudié? Y yo quiero también ejercer mi profesión y quiero hacer lo que yo había estudiado. Yo soy ingeniero en administración y yo quiero estar de gerente, quiero estar yo. No quería ser gerente primerito. No importa, asistente, póngame ya. Quería coger cualquier trabajo, con tal que esté en algún lugar ya. No importa. Y llegaba hasta los 3 últimos, cogían 1000 carpetas y llegaba hasta los terna de 3. Y decía, y ahora sí, como 10 veces, y nunca me llamaban. Pero yo nunca dejaba de trabajar, por si acaso. Es que estaba buscando el trabajo y no hacía nada. Yo buscaba el trabajo, pero también trabajaba, porque emprendí en un negocio. De mi misma tesis hice todos los que la mayoría conocen, yo realizaba, ya no realizo productos químicos, de todo lo que es de limpieza, de todo. Y yo seguía trabajando así, pero como empezaba yo no veía nada seguro y decía, yo quiero trabajar en una empresa. Y me paraba de cabeza y yo quiero trabajar porque yo estudié. ¿Era lógico o no? ¿Ya ven? Y Dios me dijo no. No, me dijo no y no. Me paraba de cabeza y dijo no. Pero nunca me faltaba nada, ni un pan. Amén. Y con mi esfuerzo y mi trabajo y la ayuda de mi familia, nunca me faltaba nada. Siempre me suplía Dios, siempre me suplía. No es que me decía no y me dejaba abandonado. Dios me decía no y me suplía cada vez más. Y yo seguía empecinado buscando 1 año, 2 años, 3 años. Y Dios me decía no. Y me iba por aquí, me iba por allá y me hacía no, me dijo Dios. Y seguía pasando los años, 1, 2. Yo seguía trabajando en lo que no quería al principio, pero después ya le tomé cariño. Porque veía la bendición de Dios, como Él derramaba la bendición de Dios en mi vida. Amén. Y entonces, mis hermanos, cuando pasó el tiempo, regresé a ver atrás y dije, gracias Dios porque me dijiste que no. Porque ahora mis hermanos, no pudiera vivir tranquilamente si que hubiera estado con un trabajo normal. Dios hizo todo conforme a su voluntad, aunque en ese tiempo era duro de asimilar y de saber.
Y cuando regresé a ver a mi pasado, dije, gracias Dios, porque dijiste que no. Porque Dios me bendijo mucho más que hubiera sido gerente de cualquier empresa. Amén. Así es Dios. Dios no me dio lo que yo pedí. Dios me dio mucho más de lo que yo le pedí. ¿Sí me entienden, mis hermanos? ¿O no? Mucho más. Pero siempre seguí la voluntad de Dios. Siempre, nunca dije, ya no quiero saber nada de ti, Dios, como muchos hacen. No quiero saber nada porque no me has dado lo que yo quise. Me voy. Y no quiero saber, ni me digan nada, ni me inviten a la iglesia. No quiero irme, no quiero saber. Nunca dije así. Siempre seguí sirviendo en todo momento. Aunque lloraba, igualito le servía. Con todo mi corazón, con todo mi amor. Y Dios me seguía bendiciendo. Y me permitía ver que los no de Dios son los mejores para mi vida propia. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Ahí al otro lado de la moneda, que aunque me dice Dios no, yo hago todo lo posible. Me voy en contra al mar, el cielo y la tierra. Yo voy porque hago. Si digo que voy a hacer, voy a hacer. Así Dios me diga que no. Así dijeron el constructor de Titán. Ni Dios podrá contra este. Y así muchos dijeron. Y se murieron. Y perecieron. Mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y decimos, cuando Dios ya sabemos que nos dice no, nosotros decimos sí y seguimos empecinados y Dios nos bloquea, plan nos pone en bloque. Y usted dice sí, Dios le dice no, otro bloque. Dios dice no y usted dice sí, sí que ahí mismo. Y Dios dice no y usted dice sí. ¿Sabe qué Dios hace muchas veces? Porque Él no nos creó robots. Él nos da libre. Ah, ¿quieres eso? Ya, listo. Pasa. Sigue. Haz lo que tú quieres. Haz, toma. Y usted hace. Porque usted estaba ahí y ahí quiso con marea, con todo lo que quiera. Se fue en contra de todo. Y quiso hacer esa voluntad. Entonces Dios le dice, hazlo. Le deja que haga. Hazlo, le deja. Y cuando usted pasa y se da cuenta que no era lo correcto, ¿saben qué Dios? Usted se pone a sufrir, ¿o no? Ay, qué dolor. Ay, que si no hubiera hecho esto. ¿Cuántos han dicho esto? Pero si no hubiera dicho esto. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Para qué hice esto? Si hubiera estado tranquilito donde estaba. Y ya hice así. ¿Sabe qué Dios hace? Dios es nuestro papá. Dios nos consuela. Te dije, hijo. Cuando usted se le cae un hijito y se raspa, ¿qué hace usted? Hijito, pero ven, ¿cómo vas a hacer así? Y trata de curarle las heridas. Porque esas caídas, a veces usted se raspa las rodillas, se raspa el codo, se raspa la cara, se raspa todo, las manos, le sale sangre, tiene que arderle. Así son las caídas de la vida muchas veces. ¿Sabe por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque nosotros decidimos, a pesar de que Dios ya nos dijo y nos advirtió y nos decía no, y nosotros decimos sí quiero, no me importa, sí quiero. No reconocemos la soberanía de Dios y decimos sí. Y Dios nos va a dejar, mis hermanos, muchas veces. Nos va a dejar que actuemos como nosotros queremos actuar, de mala manera. Porque estamos empecinados en decir sí quiero. Así diga Dios, no me importa, voy a hacer lo que yo digo. Haga para que vea después cómo le va. Pero es lamentable, porque ahí Dios tendrá que curar heridas y eso no es fácil.
Dios tendrá que poner alcohol en medio de la cicatriz. ¿Sí se ha puesto? ¿Qué hace? Dios tendrá que suturar las aberturas y sin anestesia. Mis hermanos, no hagamos la voluntad en contra de la de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Parece bueno, parece malo, eso no importa. ¿Qué de malo tiene? Así decimos siempre nosotros. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo estoy haciendo? ¿Qué de malo estoy pidiendo? ¿Qué de malo? ¿Qué de malo dijo Moisés? ¿Quiero entrar en la tierra prometida? ¿Algo malo? No. Pero ¿sabe qué? Si somos desobedientes, no hacemos como Dios dice. Pero si hice, Señor, si fui donde la roca, Señor, pero yo sí voy el domingo a la iglesia, Señor. Y los jueves estamos aprendiendo la adoración que agrada a Dios. Y usted viene y le adora a Dios, pero sí te adoré, Dios. ¿Será que le hizo con adoración que le agrada? Entonces, mis hermanos, debemos de tener bien presente, Dios es soberano. Ese es el primer punto. Dios es soberano. Y no solo le va a decir sí, también a las cosas que aparentemente parecen buenas, le va a decir no. Debemos entender, mis hermanos, es lo mejor para nuestras vidas, los no del Señor. Segundo punto. ¿Por qué más? ¿Por qué más Dios nos dice que no? Porque nos enseña a confiar que su gracia es suficiente para soportar, enfrentar y superar lo que estemos enfrentando. No, mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Mis amados hermanos, su gracia es suficiente para enfrentar todo. Mire lo que dice 2 de Corintios 12, 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, mire lo que dice, ¿cómo dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Qué maravillosa palabra. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo estaba sufriendo un aguijón en la carne. ¿Cuánto se le ha metido una astilla? Una astilla en el pie, una piedra en el zapato, una astilla en el dedo. ¿Cómo? Y no puede sacarlo. ¿Qué hace? Eso tenía el apóstol Pablo, un aguijón en la carne, y tenía que soportar por mucho tiempo. Y Dios le decía, el apóstol Pablo: Señor, sáname, por favor, sáname este aguijón, no quiero. ¿Y qué le decía a Dios? No, no le decía a Dios. Pero ¿será malo pedirle al Señor que le sane? No es malo, pero Dios dice así: bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Escuche, el poder de Dios no está cuando yo estoy fuerte.
Eso es lo que pretenden muchas personas. Ahora sí, gloria a Dios, aleluya. He ayunado, he hecho esto. Ahora sí, soy sabiendo, ya me aprendí la Biblia. Ahora sí, yo soy fuerte. Ahora sí. Ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando usted dice no aguanto, ya no puedo, no soporto, ahí dice Dios, mi gracia, ven a mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo que no se merece. ¿Qué regalo? Ya es un regalo, pero ¿qué regalo? La gracia es de la salvación. De la salvación. Mis amados hermanos, la gracia de Dios está ahí para usted. La gracia de Dios es que usted un día va a ser salvo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? De vivir en la tierra y seguir adelante y querer comunicarse con Dios y querer estar con Dios. Es ser salvo, es llegar a un día a donde Él está, al lugar donde Él está, al cielo. Mis amados hermanos, nosotros debemos de saber que la gracia de Dios está ahí. En los momentos de debilidad, en los momentos donde más necesito, ahí está la gracia de Dios para decirme: aquí estoy, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Mis amados hermanos, cuando usted es más débil, es cuando Dios en realidad actúa con fortaleza, con poder. Dios se manifiesta cuando usted está en medio de la debilidad. En realidad no se sabe cuál era el problema de salud que afectaba la vida del apóstol Pablo, pero él tenía, como acabamos de leer, el aguijón en la carne. Pero nos dice que rogó 3 veces al Señor que no le quitara de él, que le quitara de él, más bien dicho. Pero Dios le dijo: no, no, le dijo Dios, no. Y su respuesta fue: bástate mi gracia. Tenemos que comprender que cuando la respuesta de Dios es no, Él quiere enseñarnos que su gracia es suficiente para nuestras vidas. Amén. En cualquier necesidad, dificultad o batalla que estemos enfrentando. Es necesario que comprendamos que aun cuando nuestras oraciones no son contestadas, ¿cuántas veces? Aun cuando nuestras oraciones no son contestadas de la manera que esperamos, su gracia sigue siendo suficiente, mis hermanos. Esto significa que aunque no recibamos lo que pedimos, Dios nos da la fuerza, la paz y el apoyo que necesitamos para soportar la situación y enfrentarla y superarla. No en nuestra fuerza, sino en las fuerzas que por su gracia nos da. Y es por eso, mis hermanos, que podemos decir, como dice el libro de Filipenses, abra su Biblia, Filipenses 4:3. Por eso podemos decir así, mis hermanos: Filipenses 4:13. Dice así, Filipenses 4:13. Mire cómo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿qué dice? Algunas cosas puedo. ¿Cómo dice? ¿Qué es todo? Es todo. No, es que yo no puedo, es que yo esto sí, no, esto no voy a poder, es que yo soy pobrecito, yo así, yo aquí. Como dice la Biblia, todo es todo. Todo lo puede usted solito. Todo lo puede porque usted sabe.
Todo lo puede porque usted es un experto. Todo lo puede porque usted es inteligentísimo. Todo lo puede, ¿por qué? En Cristo me fortalezco. No yo solo. Solos mis hermanos, nada. Con Cristo, todo. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Es que esta prueba es durísima. No sabe cómo estoy sufriendo porque esta prueba es demasiado dura. Ya no aguanto más. ¿Será que esa prueba dura no puede? Sí puede. Es que ya no aguanto, no soporto. Dice la Biblia, mis hermanos, que Dios permitirá la prueba en su vida hasta que usted lo pueda. A la medida de que usted pueda, Dios le va a permitir la prueba. Cuando usted ya no pueda, Dios sabrá. Pero dice que Dios permitirá hasta donde usted soporte. Y juntamente con la prueba también vendrá la salida. Amén. Por eso debemos tener en cuenta que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y tres y último punto, mis hermanos. A ver, recordemos los dos primeros. El primero, Dios soberano. ¿Qué quiere decir soberano? No, Dios está sobre cualquier cosa, sobre cualquier decisión, sobre cualquier todo, sobre las cosas materiales, físicas y espirituales. Todo. Soberanía es que Él tiene el control de todo. Dios es soberano, uno. Dos, confiar en la gracia. Soberanía, gracia. Soberanía, gracia. Tercer punto. ¿Qué nos hace también saber? Porque nos ayuda a conocer su voluntad y a encontrar el camino correcto que debemos seguir. Su voluntad. No mi voluntad, su voluntad. Ese es el camino correcto a seguir. ¿Cuál es? Su voluntad. No mi voluntad, es su voluntad. Abramos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. 16, 6 al 10. Es su voluntad, amados hermanos. No mi voluntad, es su voluntad. 16, 6. La palabra de Dios en Hechos 16, capítulos 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Iban a un lugar, ¿qué pasaba? No le permití. Oiga, imagínense. A ver, ahora tienen facilidad de transporte. Se iban lejísimos a pie, con esas sandalias bien. Yo me imagino que deben haber sido durísimas esas sandalias. De cueros de animal, así bien. Y tenían que caminar kilómetros, horas, días, meses. Navegar, caminar. Y cuando llegaban, y todavía, pero pónganse en contexto de esto, mis hermanos. Usted dispone su corazón, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo.
va a servir a la obra de Dios. Usted no estaba haciendo algo para usted. ¿Para quién estaba haciendo el apóstol Pablo? Para la obra de Dios. ¿Qué iba a hacer? A evangelizar, a predicar el evangelio. ¿Y cerquita? Lejísimos. ¿Los pies cómo serían? ¿Cómo serían llenos de caballos, de ampollas? Y usted, para la obra de Dios, el apóstol Pablo estaba sacrificándose, entregándose, dando todo. Llega a un pueblo y Dios dice: no. ¿Qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es Jesús? Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. Dios. Espíritu Santo. Dijo: no. Ay, Diosito lindo, y ahora tanto viaje. ¿Sabe qué pasa con algunos? Ahí se queda, yo me voy. Tanto sacrificio para nada. Eso pasa en la vida de un ser humano. Se sacrifica, se esfuerza. Esto pasa en el servicio, mis hermanos. Tanto esfuerzo que está, ya voy tanto tiempo, tanto esto otro, y nada. Eso podía haber dicho el apóstol Pablo: me he sacrificado, mira mis pies, Señor, ya no avanzo. Él no le dijo así. De hambre, de sed. Y Dios le dice a través del Espíritu Santo: no. No, ahí. Sigue. Va al siguiente pueblo. Más lejos. Imagínense caminar de aquí a Perú, después a Chile, después así, a pie, y en barcos, si es que había por ahí. Va al siguiente pueblo. ¿Sería cerquita el pueblo? Otro pueblo más. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No. Que no. Ya era como para decir: ya, pues ya no, ya me voy mejor. Yo no quiero saber nada ya de la obra de Dios. Demasiado, todavía vengo lejísimos, y vengo así, y vengo aquí, y vengo acá. De hambre, de sed, ¿no? Ya me da hambre. Ya acabe rápido, pastor, que ya quiero ir a la casa a comer. Mucho. Mis hermanos, el apóstol Pablo no estaba haciendo algo para él, era para la obra. Se sacrificaba, se esforzaba, lo daba todo, le salía ampollas, llagas, le salía sangre, y encima más tenía un aguijón en la cara. Y Dios le decía: no. ¿Qué le parece eso, mis hermanos? ¿Será fácil? No. Nada fácil. Por eso uno de los apóstoles más increíbles es el apóstol Pablo. Qué tremendo ese apóstol hoy. De pasar cosas tan increíbles. El apóstol Pablo dijo una vez así: ¿Quién la han abofeteado más? Él fue abofeteado, fue encarcelado, fue todo, y todo por amor a Dios. Todo por amor. Y él lo soportó y dijo: aquí estoy, Señor, sigo adelante, aquí estoy firme. ¿Cuántos siglos, cuántos miles de años han pasado y seguimos hablando de aquel hombre? Amén. Esa huella debemos dejar nosotros como hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, usted tiene una familia, usted tiene unos amigos, usted tiene vecinos, usted tiene hermanos en Cristo, usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene todo su entorno social. ¿Qué huella está dejando? Cuando usted ya no esté, ¿qué van a decir de usted? ¿Qué dejó enseñando? Mire, el apóstol Pablo sigue enseñando hasta ahora. Él en físico ya no está, y todavía seguimos aprendiendo de aquel hombre, que cuando Dios le decía no, él seguía obedeciéndole al no de Dios. Y Dios le decía no, y él seguía obedeciendo. 1,000 veces no le decía al apóstol Pablo, y él seguía. ¿Y cuáles son los resultados, mis hermanos?
Hoy la huella del apóstol Pablo sigue lúcida y en lo alto. Para todos los hijos de Dios seguimos aprendiendo de esas maravillosas enseñanzas que Dios lo hizo a través de Pablo en vida misma. Mis hermanos, cuando nosotros sabemos luchar a pesar de la adversidad, Dios nos fortalecerá y usted será vencedor. Y esa victoria, mis hermanos, va a quedar como huella para usted y para muchas personas en su entorno. Yo he visto, mis hermanos, eso se ve mucho, a las madres luchadoras. Yo he visto madres que han salido adelante solitas y con muchos hijos, y hay casos que toditos profesionales. ¿Con quién se crió? Solita la mamá, solita. Otros casos más extremos, sin papá ni mamá. Son excelentes profesionales, excelentes hombres. ¿Por qué, mis hermanos? Si la vida era de adversidad, será fácil, bien duro, de sacrificio, de esfuerzo, de valentía. Pero a veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos: yo soy pobrecito, pobre de mí, pobrecito yo. No, nadie me comprende, nadie me entiende. Yo soy el más afectado, pobrecito yo. Sí se ha dicho así. Yo sí me he dicho. Sí se ha dicho. Sí. Yo soy el que ve aquí, el que si no hago yo, nadie hace eso. Por eso, mis hermanitos, cuando usted haga, tiene que decir: así tienen que hacer. Recuerda la anterior semana, con el ejemplo. Entonces usted puede decir: sí, así tienes que hacer. Yo estoy haciendo ahora, mañana haces tú. Y el ejemplo, y deja la huella. Y deja la huella. Que hay adversidad en la vida, mis hermanos. Imagínense una vida así lineal. Nunca pasa nada feliz ni nada triste. Así quieren algunos. Siempre quieren estar, o solo feliz. Así no es la vida, mis hermanos. Para nadie en el mundo, para nadie en la tierra, la vida no es así, ni lineal, ni solo ascendente, ni solo decreciente. La vida se compone por partes y debemos aprender a vivir la vida como Dios nos dice que la vivamos, y aceptar los no, porque van a haber los no, mis hermanos, y eso tenemos que aceptarlo. Entonces, mis hermanos, mis amados hermanos, lo mejor para nuestras vidas va a ser la voluntad de Dios, aunque sea no. Aceptemos. No se empecine en querer hacer su voluntad, porque usted dice muchas veces con un pretexto: pero es que es bueno, es que nada de malo tiene. Pero Dios lo sabe. Como usted es hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Él es hijo, Él le va a proteger. Amén. Él le va a ayudar. Él sabe el futuro, Él ve el futuro y dice: si que le permito esto, le va a pasar esto. Yo no quiero que se caiga mi hija, mi hijo. Yo no quiero que se raspe. Quiero protegerle, quiero cuidarle, quiero abrazarle, quiero que esté siempre bien. Por eso nos protege, nos dice: no, hijo, no, hijo. Usted también como padre un día a su hijo le ha dicho: no, hijo, pero un chupete. No, hijo, estás con bichos, no puedes. O le compra helado, entonces le compra. No, usted le dice: no, hijo, no te voy a dar. Si le ama, ¿no? Porque el padre que ama lo corrige y lo disciplina, le dice no, aunque le dé pena. ¿Sabe decir? No. Así dice un padre que ama a su hijo. Y Dios también sabe decir no. Aprendamos, mis hermanitos, esto que Dios nos dice hoy. Esto que Dios nos dice hoy es por nuestro
bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere dirigirnos de bien, de buena manera. Hagamos caso. ¿Que es difícil? Es difícil, muy difícil muchas veces. Muy difícil, pero es lo mejor. Hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No tiene equivocación, mis hermanos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por esta palabra que Dios nos ha permitido en esta preciosa mañana. Gloria a Dios.